Territorio de Arizona, 1879. Los apaches mezcaleros, liderados por Victorio, el más orgulloso y temible de todos los jefes apaches, huyeron de la reserva de San Carlos. Una vez más habían iniciado una guerra contra los hombres que se habían atrevido a invadir su territorio. Esta es la Compañía B de la Caballería de los Estados Unidos, los hombres que intentaban desesperadamente hacer volver a Victorio a la reserva. ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, soldados! ¡Pongan más ánimo, soldados! Muy bien, adelante, que nadie se pare. ¡Compañía! ¡Alto! ¡Oh, oh! Capitán Green, soy Jeff Stanton. ¿Capitán? Tengo órdenes para usted. Usted me va a relevar en el mando. Buena suerte, sea bienvenido. ¿Y el resto de sus hombres? Han muerto. Llevamos 3 semanas intentando encontrar a esos indios. Cada vez que nos acercamos a ellos, escapan de nuevo y volvemos a perseguir sombras. Vuelva a casa, capitán. Le gustará volver a San Luis. Tengo ganas de volver. Y dejar este miserable lugar. Soldados y caballos están agotados. Les he exigido mucho. No tanto como Victorio ha exigido a su pueblo. No les he dado tiempo para dormir o preparar una comida. No lo necesitan. Un indio puede resistir semanas sin comer más que raíces y perros de la pradera. Tendremos que hacer lo mismo si queremos atraparlos. No le envidio, capitán. Estas son las instrucciones del general Crook para Victorio. Espero que algún día puedan entregarle el mensaje. ¿Sargento Cobb? Sí, señor. El capitán Stanton se quedará al mando. Muy bien, señor. Bien, capitán. Son todos suyos. Y buena suerte. La necesitaré. Cuídese, sargento. Sí, señor. Hola, sargento. Me alegro de verle. Ha pasado mucho tiempo. Así es. Que los hombres desmonten. Sí, señor. ¡Compañía! ¡Desmonten! Soldados, me llamo Stanton. Nuestra misión seguirá siendo la misma. Encontrar a los apaches. Para lograrlo, tendremos que cabalgar tantos kilómetros al día como ellos. Dormir tan poco como ellos y comer lo que encontremos. También tendremos que viajar ligeros. Vacíen sus macutos de toda la comida y ropa que les sobre. Sargento, 5 minutos para cumplir mis órdenes. Sí, señor. Muy bien, ya han oído al capitán. ¡Vamos, obedezcan! Ay, 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 pobre de nosotros. Ese señor está peor que nunca. ¿Qué estás diciendo, Ramírez? Digo que el capitán Stanton parece tan duro como siempre. ¿Sí? Pues a mí no me da ningún miedo. ¿No? Deja que te cuente algo. Luché con él contra los Sioux. Podría daros 1000 vueltas como jinete, como guerrero y como estratega a cualquiera de vosotros. ¿Qué mosca le ha picado? Su padre confiaba demasiado en los indios y ellos mataron a la mitad de sus tropas. Hubo un consejo de guerra y lo expulsaron. Fuera del ejército. Sí, el capitán se ha pasado toda la vida intentando subsanar aquello. Matando indios.
Listos para partir, señor. Bien. Dejaremos descansar a los caballos. Seguiremos a pie. Sí, señor. ¡Compañía! ¡Atención! Seguiremos a pie. ¿Preparados? ¡Marchen! Es un grupo pequeño, señor. ¿Un grupo pequeño? En 2 semanas no hemos encontrado más que grupos pequeños. Debemos dar la vuelta, señor. Los hombres y los caballos necesitan un descanso. Entierre a las víctimas, sargento. Sí, señor. ¡Morgan! ¡McCall! ¡Traigan un par de palas! ¿Cuántos son, cabo? Tal vez 8 o tal vez 10. El rastro va hacia el sudoeste. ¿Una media hora, diría? Sí, capitán. Los bordes siguen estando visibles. El viento todavía no los ha borrado. Media hora me parece correcto. ¡Sargento Cobb! Sí, señor. Quiero probar algo diferente. Elija a 6 de sus mejores tiradores. Deles armas y munición abundante, súbalos a la carreta de provisiones y dígales que vayan escondidos. Usted conducirá el carro. ¿Dónde estará usted, señor? No estaré muy lejos, sargento. Sí, señor. Usted, traiga su carabina. ¿Y usted? Usted. ¡Deprisa, muchachos! ¡A cubierto! ¡Alto el fuego! ¿Cuántos hombres ha perdido, sargento? Ninguno, señor. Solo 3 heridos. ¿Alguno vivo, Hogan? No, señor. Los apaches prefieren morir antes que rendirse.
¡Capitán! Este todavía está vivo. ¡No, capitán! Es Halcón Rojo, el hijo de Victorio. ¿Está seguro? Sí, es el único hijo de Victorio. Tenga cuidado con lo que dice. Fue a una misión y puede entendernos. Todo mi pueblo le entiende, Capitán Stanton. Es como un coyote que ataca a las ovejas y las mata por placer. Tengo órdenes de hablar con tu padre. ¿Espera que le diga dónde está mi pueblo para que los mate? Sargento. Sí, señor. Quiero que ate una bandera blanca a su lanza. Sí, señor. Mi padre no cree en banderas blancas. No confía ni en usted ni en su pueblo. La bandera no es el cebo, Halcón Rojo. Eres tú. Los dos sabemos que hay un apache acechando detrás de cada roca. Si me equivoco, lo pasarás mal. 3 horas bajo este sol es lo máximo que soportaría cualquier animal. ¿Qué está esperando? ¿Por qué no lo mata y acaba con esto de una vez? A veces el fin justifica los medios. ¡Capitán! Mire allí. Una señal de tregua. Sí, lo sé. La he visto hace 5 minutos. Sargento Cobb. Sí, señor. Bájelo de ahí. Sí, señor. Limpie sus heridas, dele agua y atele las manos a la espalda. Súbalo a un caballo. Cabo, recoja esa bandera y venga conmigo. Sí, señor. Capitán, no irán a adentrarse ahí ustedes dos solos. ¿Por qué no? Si Victorio no acepta mi oferta, de nada me servirán 100 hombres. Su fama le ha precedido a usted aquí, capitán. Y su reputación para matar es mayor que la nuestra. ¿Está usted de acuerdo? Sí, señor, pero no creo que... Ya lo oye, capitán. Mi padre conoce su reputación como asesino. Ramírez, transmítale usted el mensaje del general Crook. El capitán Stanton le trae un mensaje. Un momento. El capitán debe liberar a mi hijo antes de que hablemos. Ya lo oye, señor. Quiere que libere a su hijo antes de oír el mensaje del general Crook. Libérelo. Pero, señor, si hace eso, no saldremos de aquí con vida.
Debemos mostrar un gesto de buena voluntad. Libérelo. Sí, señor. ¡Dame! ¡Matadlos! ¡Matadlos! No, hijo mío. Que nadie les moleste. Ya lo ve, señor, que Victorio ha calmado a su hijo. Transmítale usted que el general Krug quiere que vuelvan a la reserva. Y que cumpla el tratado que firmó. El general Krug quiere que ustedes regresen a la reserva y mantengan el tratado hecho. Ustedes saben que yo nunca he faltado a mi palabra. Sabemos que no fueron ellos quienes violaron el acuerdo. El general Krug lo sabe. Los responsables serán castigados. Sargento, dígale que enviarán a un nuevo agente indio. El general Krug sabe esto. Los hombres responsables serán castigados. Y un nuevo agente indio será mandado aquí. ¿Y esos buscadores de oro? El general dijo que no vendrían a nuestras tierras, pero lo hicieron. Su gente ha roto el tratado, no mi padre. Si entregan las armas y vuelven a la reserva, les prometo sacar a los mineros de las montañas y no dejarles volver nunca. Entreguen sus armas y vuelvan a la reserva. Y nosotros les prometemos llevarnos a los mineros de este territorio para siempre. ¿Me lo promete? ¿Señor? Ha dicho que conocen mi reputación. Debe saber que cumplo mi palabra. Ustedes ya conocen la reputación del capitán. Entonces también sabrán que cumple su palabra. Muy bien, capitán. Cuando veamos que usted lleva a cabo la promesa, nosotros volveremos a la reserva. ¡No! Ya lo ha oído, señor. Volverán cuando los mineros hayan salido de sus tierras. Me parece bien. Es lo mejor, señor. Está bien. Dígale que nos llevaremos a la prisionera. No tenemos ninguna prisionera, capitán. Vendrá con nosotros, señora. ¿Por la fuerza, capitán? No nos detendrán. No les daremos tiempo para eso. No lo entiende, capitán. No soy una prisionera. No estará aquí voluntariamente con estos animales, estos comedores de perros. Si los suyos no hubiesen ahuyentado a los venados, no tendrían que comer lo que comen. Oiga, ¿se puede saber quién es y qué hace aquí? Me llamo Gillis. Soy una misionera en la escuela de Santa Fe. ¿Una misionera? Vaya. Así que la civilización ha llegado a los apaches. Es todo un desafío para una piel blanca como usted. Mi trabajo iba muy bien hasta que nos expulsaron de la reserva. No pensaría lo mismo si hubiese visto esta mañana lo que hicieron con esos mineros. ¿Ha visto alguna mujer apache después de cruzarse con esos mineros tan civilizados? ¿Alguna vez les ha oído suplicar ayuda a Dios? ¿Dios? El único Dios que conocen es la guerra. ¿Qué le hace pensar que el Dios de usted es diferente al que cuida de ellos? Señorita Gillis, me pregunto quién está convirtiendo a quién. Dígales que los mineros abandonarán la reserva en 3 días. Los mineros se irán de la reserva en 3 días. ¡Vámonos! ¿Confías en el capitán? ¿Crees que dice la verdad? Cree que los indios son los animales más indignos que existen. No has contestado. ¿Confías en él? No lo sé. ¿Cómo confiar en alguien que odia así a nuestro pueblo?
Muy bien, soldado. Vuelva a la cama. Malditos indios. Sabe, capitán, a lo largo de mi vida he atendido a muchos indios y hay algo curioso. Cuando uno mira bajo su piel, por dentro, son como nosotros. No me diga. ¿Y qué quiere decir con eso? Acompáñeme. Creo que tengo aquí algo que le ayudará a apagar ese fuego que lleva adentro. Sabe, antes de que usted llegase, me pasaba las noches en vela, preocupado por tener tanto tiempo libre. Pero eso ha cambiado. No es que ahora duerma mejor, sino que usted al menos me proporciona más clientes. Si conoce otra forma de mantener la paz, dígamela. Sí, me preguntaba cómo lo llamaría mantener la paz. No es usted como su padre, eso está claro. Lo conocía muy bien. Nunca me lo había dicho. No, pero es cierto. E incluso después de aquella humillación en el Consejo de Guerra, todavía creía que los indios eran seres humanos. Eso demuestra que era un hombre terco y testarudo que no aceptaba la realidad. La realidad puede ser un punto de vista. Brindo por eso. Doctor, ¿sabe algo sobre una escuela misionera en Santa Fe? Bueno, si está pensando en inscribirse, olvídelo. Solo aceptan señoritas. Reserva India. Prohibido el paso. Prohibidas las prospecciones, la explotación mineral y la caza. El capitán Stanton expulsó a los buscadores de oro de la reserva. Los mineros consideraban que sus prospecciones les daban derecho sobre las montañas, pero el capitán se mostró dispuesto a utilizar la fuerza en caso de que fuese necesario y consiguió así afianzar una tregua sobre el territorio de Arizona. Desmonten y descarguen las provisiones. Sí, señor. Victorio y su hijo, Halcón Rojo. Es un honor que hayan venido a recibirme. Los agentes indios no suelen ser precisamente bienvenidos a su llegada. Victorio no habla nuestro idioma. Venga, se lo presentaré. De acuerdo. Me las arreglaré solo, capitán. Parece que su presencia no les agrada. Yo soy un nuevo agente indio. Me llamo Thompson. Bienvenido, hermano. Me complace mucho que usted hable nuestra lengua. ¡Niños, niños! ¡Vamos! ¡Id a jugar! Es increíble lo que hace un estómago lleno y un poco de jabón, ¿verdad, capitán? Sí, señora. Desde luego que sí. ¿Ya le parezco un ser humano? Lo siento. No quería decir eso. Me lo merezco. Le agradezco la comida y la ropa que nos ha traído. Pero, ¿sabe? Todavía necesitamos algunas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, unos cuadernos, libros para leer y algunas Biblias. ¿Biblias? ¿Para los apaches? Todavía no lo entiende, ¿verdad, capitán? Oh, sí, entiendo que es misionera y que ha sido enviada por la escuela. No.
Las creencias de mi padre me trajeron aquí. Era un agente indio. Cuando yo tenía 14 años murió, luchando por su causa. Descubrió que no podía hacer nada por quienes consideraba sus amigos. No cree que estas personas podrían ser sus amigos, ¿verdad? No. Se equivoca. Tras la muerte de mi padre, estuve con la tribu 2 años. No hizo falta tiempo para entender que necesitaban algo más que comida y ropa. Así que decidí ir a la escuela de los misioneros. Cuando me gradué, solicité una tarea fácil. Ya llevo aquí casi 6 meses. Me han aceptado y me siento muy orgullosa. Capitán Stanton, ya hemos descargado. Estamos preparados para irnos. Muy bien, sargento. ¿Va a quedarse con los indios? Claro, donde viven ellos, vivo yo. Intentaré traerle todo eso. Especialmente las Biblias. Gracias. ¿Listos? ¡En marcha! No he podido evitar escucharos. Te has saltado la mitad de la historia. La mejor parte. Lo sé. No me avergüenzo de que mi madre fuera comanche. Mira por dónde. Igual que los 2 últimos domingos. Justo tiempo para el sermón. He oído que el predicador dará hoy un buen sermón. Le vendría bien escucharlo. ¿De verdad lo cree? Vaya. Pero si es la defensora de los indios. No les haga caso. ¿Cómo se vive en una tribu apache? La mayoría de las mujeres blancas no soportan su olor. Siento lo que ha pasado. ¿Puede llevarme de vuelta? Dawn, ¿por qué le importa lo que digan? Lléveme de vuelta, por favor. No os entiendo. ¿De verdad esperáis que siga repartiendo comida todos los meses cuando no habéis pagado un mísero centavo? No va a haber... ¡Cierra esa puerta! Y tú, Hodges, hasta el día de hoy me debes $400. Wilson, 560. Tú, Black, $225. Y Miller, tú me debes $350. ¿Nos ha hecho venir para decirnos cuánto le debemos? Yo no le debo nada. Me dio ese dinero como provisión a cambio del 50% de mis beneficios. Eso es. Está bien, tenéis razón. Acordamos repartirnos los yacimientos que encontraseis. Algunos estabais a punto de haceros ricos. Estaba tan cerca de esa beta madre que podía olerla. El caso es que no he recibido ni un centavo del dinero que os presté. ¿Cómo quiere que le paguemos cuando no nos dejan explotar lo que legítimamente nos pertenece? Esas tierras nos pertenecían antes que a los indios. Para conseguirlo. Podemos hacer otra cosa. ¿Por qué no demandamos al gobierno?
¿Y esperar a que el caso se resuelva dentro de 10 años? Está bien. ¿Por qué no intentamos hacer entrar en razón a ese capitán Stanton? Ya lo he intentado. ¿Qué pasa con el nuevo agente indio? Está bien, lo seguiremos intentando. ¡Cierra esa puerta! Bueno, ha sido un buen golpe en el mentón, pero... como usted dice, señor Owens, existen más formas de librarse de alguien. ¿A qué te refieres, Greer? ¿Qué ha pasado? Habla, ¿qué ha pasado? Me acaba de golpear en los dientes un capitán del ejército de Estados Unidos, apellidado Stanton. ¿Tienes testigos? Los feligreses. Hombres como Stanton son necesarios en tiempos de guerra. Pero ya no estamos en guerra. En nuestro pacífico territorio, los derechos, los privilegios y la dignidad de todos los ciudadanos deben ser reconocidos. ¿No es así, muchachos? ¡Bien hablado! Enviaré un telegrama con esas palabras a Washington. Si el delegado territorial está de acuerdo, los indios volverán a las montañas antes de la primera nevada. Yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. La cuestión aquí es decidir si los impulsivos métodos de ese capitán Stanton deben ser tolerados. Los derechos de los ciudadanos deben ser respetados por encima de los demás, incluso de la vida de los indios del sudoeste. El delegado de Arizona no necesita recordarnos que los indios no tienen derecho al voto. No lo hago, señor. Pero sí quiero recordarle su deber con los ciudadanos honrados y respetuosos con la ley, que no pueden ganarse la vida en lo que hasta hace poco era una zona salvaje. Y le aseguro que si no cumplimos con nuestro deber, Arizona se volverá a convertir en una zona salvaje. No es, ni mucho menos, el deseo o la intención del ejército exterminar a los apaches. Pero puede que tenga parte de razón. Desde que se proclamó la paz, los impulsivos actos del capitán Stanton parecen estar fuera de lugar. Ordenaré que sea reemplazado de inmediato. Gracias, señor. Con el apoyo del delegado de Arizona y el deseo de hacerse con el oro de la reserva, los mineros desafiaron abiertamente las órdenes del capitán Stanton. Allá. Vamos. ¡Mira! ¡Oro! Te lo dije, ¿verdad? Es la beta más rica que he visto nunca. Mira esto. Traeré los sacos. Nos llevaremos todo lo que podamos. Tiene casi 1 metro de altura. ¡Yahoo! Greer. Un momento. No le dispares. Oro. Es casi puro. Es mejor que el nuestro. No me digas. Tanto los disparos como las explosiones proceden del cañón que hay entre aquí y el campamento número 5. Vaya.
¿El campamento 5? Sí, señor. Estamos más cerca que ellos. Vamos. ¿De dónde ha salido esto, salvaje? ¿De dónde lo ha sacado? Tendrás más ganas de hablar cuando acabemos con esto. Indio estúpido. ¿De dónde has sacado el oro? ¿Por qué no nos lo dices? Si no hablas, te marcaremos la piel. ¡Ni se le ocurra! Tiren las armas. La próxima vez utilizaré el filo. Hemos encontrado oro, capitán. Es verdad, hemos encontrado oro. Tan solo han encontrado problemas. Esta mina es mía desde hace 2 años. No tiene derecho a venir aquí. Le digo que no tiene ningún derecho. Sargento. Sí, señor. Lleve a Halcón Rojo a la enfermería. No. Dígale al doctor que se ocupe de él. Yo llevaré a estos dos a la ciudad. Sí, señor. ¿Con qué derecho dan tierras a los apaches? Es verdad. Sí, ¿con qué derecho? Les ordené mantenerse alejados de la reserva. Le gustan los indios, ¿eh? Sheriff, presentaré una acusación contra estos dos hombres. Oiga, capitán, no puedo arrestar a estos hombres solo por estar en esas tierras. Tal vez no, pero sí por torturar a un indio. Ellos hacen lo mismo desde hace años. Es hora de que nos venguemos. Yo vi cómo torturaban a una mujer. Calma, calma, muchachos. El capitán solo hace su trabajo igual que el sheriff hace el suyo. Si estos hombres han violado la ley, tendrán que ser juzgados. Sheriff, encierre a estos hombres. Al menos hasta que se imponga una fianza. Está bien. Está bien, capitán. Los encerraré por usted. ¿Quién puede culparles por tener algo de mal genio, capitán? Se lo advierto. Aléjense de las colinas. No es seguro. ¿Nos está amenazando, capitán? No, no lo hago. Solo me pregunto cómo se sentirá Victorio cuando descubra lo que estos dos han hecho a su hijo. ¿Qué se A ver si una vez acaban con todo esto. No puede ser. Bien, muchachos, adentro. George, yo pagaré la fianza. Nos dijo que Stanton había sido relevado. Y así es. Aún no lo sabe. El coronel Perry ha llegado al pueblo hace un par de horas.
Capitán. Doctor. ¿Y halcón rojo? Oh, no se preocupe por ese indio. Tiene las mismas ampollas que tendría usted en sus circunstancias. Sáltese el sermón. ¿Dónde está? Se fue. Tan pronto como recibí la orden de que no podía tener indios aquí. ¿Quién le dio esa orden? El coronel Nathan Perry. Él será nuestro nuevo comandante. ¿Cuántas secciones son, sargento? 5, señor. Por tanto, hay hombres suficientes para... Capitán Stanton, a sus órdenes, señor. Hola, Stanton. Me alegro de verle de nuevo. Deme solo un segundo. Para un total de... casi 3 escuadrones. ¿El despliegue de las patrullas de este pueblo fue idea suya, capitán? Sí, señor. Las unidades patrullan todas las rutas que llevan a la reserva. Los hombres bajo su mando están, por tanto, diseminados por una zona de unos 160 kilómetros, ¿es correcto? Lo es, señor. ¿Qué cree que pasaría si Victorio decidiese abandonar la reserva por la fuerza? No debe preocuparse por eso, señor. Los masacrarían, los aniquilarían sin posibilidad de defensa. Sargento, he entendido que durante las horas de sol puede usted enviar señales de luz a todos los campamentos. Así es, señor. Entonces envíe este mensaje. Que todas las patrullas regresen aquí inmediatamente. Sí, señor. En caso de un levantamiento, capitán, contaré con una unidad lista para responder a la fuerza con más fuerza, como hice contra los Kiowas. Coronel, un apache equivale a 10 guerreros Kiowas. Para los apaches la guerra es como una especie de religión. Exacto. ¿Cómo quiere controlarlos con sus tropas repartidas por todo el territorio? No espero ningún problema, señor. No mientras las patrullas protejan la reserva de la codicia de los blancos. Victorio no es un santo, pero cumplirá su palabra si cumplimos la nuestra. La última vez que oí a un oficial expresar una opinión tan ridícula, 350 hombres de su unidad fueron asesinados 2 días después. Seguro que sabe que el oficial responsable era su padre. Si me hubiesen asignado como oficial subalterno de aquella unidad, habría sido uno de ellos. Ya que soy relevado, coronel, ¿puedo recibir copia de esas órdenes? Sí, capitán. Se quedará aquí como mi ayudante. No hace falta que recoja sus objetos personales. Buenos días, señor. Las órdenes del coronel fueron ejecutadas y todas las unidades regresaron al cuartel general. Capitán Stanton. Todas las patrullas están de regreso, señor. Muy bien, sargento. Capitán, ¿puedo decirle algo entre nosotros? ¿De qué se trata? Señor, llevo en el servicio mucho tiempo, pero esta es la decisión más estúpida y absurda que he visto adoptar a esos políticos durante toda mi carrera. Después de todo lo que usted ha hecho por preservar la paz. Supongo que no todos los soldados piensan lo mismo. Sí, señor, sí que lo piensan. Deje que le diga algo, sargento. Si lo oigo a usted o a cualquier otro decir algo en contra de nuestro comandante, acabarán colgados del árbol más cercano. ¿Lo ha entendido? Sí, señor. Prepárese para una inspección. Sí, señor. ¡Presenten armas! Pues sí, tiene mala pinta. Todo esto tiene muy mala pinta. Sí, es cierto. Nos hemos librado del ejército, pero no puedo enviar a nadie a esa mina. Los indios nos atacarían en menos de 1 hora. Tenemos la mina más rica que he visto nunca y no podemos trabajarla. Yo ya estoy harto de hablar.
¿Qué pasa con el agente indio? Pues llevo 3 meses intentando trabar amistad con él. No es como el anterior. Incluso le ofrecí una parte de mi porcentaje en las minas. ¿Ese tipo que gana un sueldo miserable se ha negado? No solo se ha negado. Me amenazó con revelar al capitán Stanton todo el asunto. Sin embargo, he descubierto una cosa. Cuando Jerónimo empezó a armar jaleo, se lo llevaron a Florida. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Victorio? Victorio no está armando ningún jaleo. No, por el momento no. Pero si le damos algún motivo, lo hará. ¿Lo dice en serio? Sí, señor. Lo digo muy en serio. Una simple flecha india fue suficiente para desencadenar los problemas que estaban buscando. Lo asesinaron delante de la oficina de la agencia ayer por la noche. Greer lo vio todo, ¿verdad, Greer? Sí, es cierto. Pude verlo con mis propios ojos. Así es como los apaches tratan a sus amigos. ¡Malditos apaches! Lo importante ahora es saber qué vamos a hacer al respecto. No, escuchad, La muchachos. única solución es matarlos a todos. No os dejaré tomar la justicia por vuestra mano. No intente detenernos, sheriff. Recordad que estáis en libertad condicional. Haríais bien en alejaros de todo esto. ¿Vamos a dejar que los indios maten impunemente? No hagáis ninguna tontería. Muy bien, nos vamos a la reserva. ¿Venís con nosotros? ¡Montad en los caballos! ¡Vamos! ¡Vamos, se van a enterar! El ejército se ha ido de las montañas. Vengo a hablar con el señor Thompson para saber por qué. Aún no ha venido esta mañana. Su puerta sigue cerrada. Tal vez esté en el campamento de mi padre. ¿El capitán Stanton te dijo algo sobre el traslado del ejército? No veo al capitán desde hace 10 días. 10 días. ¿No ha habido ningún mensaje? ¿Ningún tipo de señal? Puede ser que lo haya averiguado. Que sepa que eres medio india. ¿Por qué es tan importante la sangre? ¿Hay alguna diferencia? Para algunos no hay ninguna diferencia. Para un hombre como el capitán Stanton, sí la hay. Dawn, mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Hasta podría olvidar que eres medio blanca. Llevad a los niños dentro. Ayudadme a abrir la puerta. ¡Vamos a matarlos a todos!
Si ha venido a ayudarnos, capitán, bienvenido. Ponga a esos mineros bajo arresto y escóltelos hasta el pueblo. Hay una ley contra los asesinos, ¿no, sheriff? Por supuesto que sí, capitán. ¡Esta es nuestra ley! ¡Estos indios mataron al señor Thompson, capitán! ¡Greer vio cómo lo hacían! No nos iremos hasta terminar el trabajo. Ángulo de 45 grados. No se atreverá, capitán. ¡Fuego! Os dije que no dispararía contra hombres blancos. Greer, la próxima orden será disparar a matar. No nos iremos, capitán. ¡No! ¡Asesinos! ¡Criminales! ¡Quítese del medio! ¡No tenemos nada contra usted! ¡Matadme también! ¡Soy medio india! ¡Matadme! ¿A qué estamos esperando, muchachos? ¡Terminemos con esto! ¡Fuego! ¡Alto el fuego! ¡Atiendan a los heridos! ¡Rápido desmonten! ¡No se entretengan! ¿Dónde va a llevarla? Con nuestro doctor. ¿Qué tiene que decir en defensa propia? Nada, señor. Salvo lo que ya he dicho. Si no hubiese ordenado abrir fuego, todos los hombres de Victorio habrían muerto. Capitán, olvida que es un soldado, no un juez. Esto no prueba que los guerreros de Halcón Rojo matasen a Thompson. Cualquiera pudo colocarlo en su cadáver. ¿Y el testigo ocular, capitán, un hombre llamado Greer, dice que lo vio todo? Greer es un mentiroso. Es suficiente, señor. Su implicación con esa misionera ha afectado su capacidad de discernir. Mi implicación con esa misionera, coronel, es un asunto personal. No creo que los apaches matasen a Thompson. Apostaría incluso mi futuro militar. Tendrá que hacerlo, capitán. Hasta que encuentre a sus amigos indios, considérese bajo arresto y confinado a este campamento. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Sargento? Los hombres están listos para partir, señor. Muy bien. Coronel, una delegación de ciudadanos quiere verle. Dígales que no tengo tiempo para eso. Señor, ya lo he hecho. ¡Queremos ver a ese asesino! ¡Es él! ¡Déjennos ¡Es pasar! ¡Ese que está ahí! ¿Qué van a ¡Es hacer un con él? asesino! ¡Ha asesinado a mi marido! ¡Y a mi hermano! ¿Cómo es posible, Su deber coronel? es castigarlo. Mi deber es asegurarme de que se haga justicia. Si es culpable, será castigado según corresponda. Les aseguro que el ejército hará todo lo que sea necesario. Ahora vuelvan al pueblo y levanten barricadas. ¿Barricadas? ¿Van a ¿Cree venir que a los por indios van a nosotros? atacarnos? Solo es una medida de precaución. Saldré con todas mis unidades y estoy seguro de que interceptaré a Victorio antes de que llegue al pueblo. Es usted un sucio amigo Debería de los votarnos indios. a Debería Victorio. matar a ese hombre. Tenemos que hacer algo. ¿Sargento? Sí, señor. Compañía, atención, ¿listos?
¿Cómo está? He localizado la bala y la voy a extraer. ¿Le ha dado algo para el dolor? Solo tengo whisky, no sirve de mucho. Intente aguantar, lo haré con mucho cuidado. Jeff. Hable conmigo. Jeff, el doctor ha dicho que Victorio y mi pueblo están abandonando la reserva. Sí, es cierto. Deténgalos. Por favor, deténgalos. Haga que regresen. Está bien. Se ha desmayado, doctor. Es un alivio. Ya la tengo. ¡Alto! Sargento. ¡Compañía! ¿Listos? ¡Al ataque! ¿Qué perseguimos? ¿Apaches o fantasmas? ¡Compañía! ¡Marchen! Esos no son fantasmas. Soldado, toque la corneta. ¡Al ataque! Que Dios nos proteja. Espero, Señor, que Dios se apiade de nosotros. Creo que hemos caído en una trampa. ¡Rápido! ¡Pónganse cubierto! ¡Haz la carreta! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Sargento.
¡Enfermero! Sargento, no saldremos de aquí sin ayuda. En cuanto anochezca, envíe a un voluntario con un mensaje al fuerte Tucson. Sí, señor. ¡Ramírez! ¿Sí? Sí, se pondrá usted bien. Ande, beba un poco de agua. Vuelvo enseguida. La tribu se ha ido a las colinas. He venido a buscarte. No, este es mi sitio. Hablas como una niña que está confundida. El odio que él siente por nosotros no es bueno. No, él me ama. Gracias a usted, doctor. ¿Está mejor? Me alegro. He venido a buscarla. Aquí está en peligro. Estará en mayor peligro si se va contigo. Puede ser. Pero al menos no morirá con el corazón roto. ¿No ha olvidado que es mestiza? Su madre era una india. Una india comanche. ¿Se va a casar con ella, capitán? ¿Se sentirá orgulloso cuando llamen a sus hijos mestizos? ¿Animales? ¿Y bien, capitán? Estoy a punto para irnos. Fue usted quien me dijo que su padre era un hombre terco y testarudo que no quería aceptar la realidad. Póngala aquí. Toda la unidad está atrapada en el cañón de la serpiente, capitán. No he podido llegar hasta Tucson. Sabía que estaría aquí. Han cortado las líneas del pueblo. Primero acabarán con la unidad y después con el pueblo, y eso es solo el principio. Doctor, ¿sabe usted montar? En cuanto le atienda, estaré listo. Tendrá que ir a Tucson y pedir ayuda en el fuerte. Yo iré al pueblo. No creo que los apaches matasen a Thompson. Si lo demuestro, tal vez pueda convencer a Victorio antes de que sea tarde. Está bien.
Vuelvo a la tienda. En 1 hora nos relevaremos. No me necesitas. Me voy a dormir un rato. ¿Usted? Debería estar encerrado. ¿Qué está haciendo aquí? Venga aquí. ¿Qué le pasa? No me gustan las sorpresas. Siéntese ahí. Quiero hacerle unas preguntas sobre su amigo Greer y la flecha que mató al señor Thompson. ¿Sabe algo al respecto? No sé nada de ninguna flecha. ¿Nada? No. Creo que necesita un trago para refrescarle la memoria. Es suficiente. Todo. La flecha que mató al señor Thompson era de los Arapahoes, pero usted no sabrá nada al respecto. No. No lo haga, por favor. Bébaselo. No puedo decir lo que no sé, capitán. ¿No sabe nada de esa flecha? Solo que era Apache. No, yo no sé nada. Solo Apache. Bébaselo.
¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Soy Hodge, señor Owens. Tenemos que hablar, es importante. ¿Qué puede ser tan importante a estas horas de la noche? Oh, estás borracho. Le castigarán, capitán, por saltarse su arresto. ¿Qué es lo que quiere? Quiero respuestas. ¿Quién mató a Thompson? Usted debe de haber perdido la cabeza. Tal vez sí. Pero los apaches no lo hicieron. No con una flecha de los arapahoes. ¿Arapahoes? Así es. Estaba tan doblada que nadie pudo lanzarla. Oh, sí que es eso. Sabía que Greer tramaba algo. Siga hablando. Bien. Ya sabe cuál es mi posición aquí, capitán. Estas personas buscan en mí a un líder. Desafortunadamente, no puedo controlarlo todo. Greer vino aquí hace unos días y dijo que tenía un plan para ayudar a nuestra causa. Me pidió si podía llevarse una de esas flechas. Entiendo. Quédese aquí. Por aquí, saldremos por la puerta de atrás. Oiga, no es lo que usted cree. Ha de saber que fue Greer. Capitán, ¿por qué no llegamos a un trato? Ya veo. Suelte el arma. Qué lástima. Estaba a punto de contarme cómo mató a Thompson. Ahora ya no podrá contárselo, ¿eh? No, no podrá. Pero usted sí. Le digo que no podremos esquivar a los apaches. ¿Me va a liberar? Claro que sí. Me necesita, ¿verdad que sí? Sí, al menos hasta que nos libremos de esos dos. Oh, no. Matar a un apache va contra la ley. A no ser que quiera pasarse los próximos años en la cárcel. Eso sería mucho mejor que lo que le harían esos apaches si cayese en sus manos. Decídelo usted mismo. Ya lo he decidido. Usted también me necesita, ¿verdad? Vamos.
Vigílelo, sargento. Ramírez logró llegar hasta mí. Los refuerzos vienen de camino. Bien. Me aseguraré de dejar constancia de lo que ha hecho. Tráigalo, sargento. Coronel, este es el hombre que juró ver cómo un apache mataba a Thompson. Creo que está dispuesto a contarle la verdad. Pues bien, adelante. Ya lo he dicho antes, coronel. Los apaches mataron a Thompson. Sargento Cobb. Sí. Suéltelo y deje que intente salir con vida. ¡Está bien! Los indios no lo mataron. Lo hice yo. Quiero una confesión firmada. Dele papel y lápiz, sargento. Señor, si logro localizar a Victorio y convencerle de que usted y los ciudadanos fueron engañados por Grier, seguro que aceptará una tregua. Con su permiso, señor. Permiso concedido. Si lo consigo, haré una señal desde aquella montaña. Buena suerte. Victorio. ¿Dónde está Victorio? Es mi padre, capitán. ¿Y bien, capitán? Todo depende de ti, Halcón Rojo. Ahora eres el jefe. Debes tomar las decisiones. Si quieres guerra, no habrá futuro para ti ni para tu pueblo. Si quieres la paz, lee esto. La confesión firmada del hombre que mató a la gente indio. ¿Lo ha visto su coronel? Sí. Y solicita una tregua. Me reuniré con el coronel. Está esperando mi señal. ¿Y la señorita Gillis? ¿Cómo está? En lo que a usted respecta, está muerta.
Stanton lo ha logrado. Ahí está. Sargento, traiga mi caballo. Sí, señor. Coronel, mire. Los refuerzos solicitados por el capitán Stanton. Están en posición, esperando órdenes. Ya no los necesitamos, ¿verdad, señor? Sargento, saque el heliógrafo del carro. Quiero enviarles un mensaje. Sí, señor. Envíe esto. Coronel, este es Halcón Rojo. Ahora es el jefe de los apaches mezcaleros. Discutamos las condiciones. Yo impondré las condiciones. Mi pueblo volverá a la reserva. No habrá represalias suyas ni del gobierno. Parece razonable, coronel. ¿Me da su palabra? Coronel. No tengo elección, capitán. ¿Es su palabra, coronel? Ya te la ha dado. Debe decirlo él. Lo siento, no puedo cumplir esa promesa. Ordene a sus hombres que se rindan. Está arrestado. Coronel me ha dado su palabra. Necesitaba tiempo. ¡Traidor! Después de 3 semanas en el hospital, el capitán Stanton recibió la orden de esperar la llegada del general Nelson desde Washington. Coronel, su trabajo aquí ha terminado. Será trasladado al este. Sí, señor. Usted asumirá el mando, mayor. Agradezco su confianza, general, pero no puedo aceptar. Aquí está mi renuncia. Su renuncia. Pensé que se alegraría. Me alegraré cuando vivamos en una paz con honor. Stanton, mis órdenes eran obtener una rendición incondicional. Siento haberlo utilizado. No tenía elección. ¿No la tenía? ¿Podría dejarnos a solas, coronel? Señor. Los oficiales con sentido del deber, la humanidad y la compasión son muy pocos. Su padre era uno de ellos. Por desgracia me di cuenta demasiado tarde. Me gustaría que lo reconsiderase. Ya lo he decidido. Lo siento. Yo también. Halcón Rojo, quiero que sepas algo. Estoy en desacuerdo con la decisión del ejército de enviarte a ti y a tu pueblo a Texas. No puedo cambiar lo que pasó, pero si te sirve de algo, acabo de presentar mi renuncia. Dicen que en la reserva de Texas hay muchos arroyos y buena hierba. Mi pueblo podrá empezar desde cero. En Texas no se abrirán las viejas heridas que recuerdan a los malos tiempos.
Pero no debería dejar el ejército. Eres la última persona de la que esperaba oír eso. Cuando nos reunimos ante el cadáver de mi padre, me habló de la responsabilidad que tengo hacia mi pueblo y su futuro. Usted tiene la misma responsabilidad con las tribus que traigan aquí tras nuestra marcha. Si se queda, no estará solo. No se pueden dar órdenes al corazón. Visítenme un día en Texas y traigan a sus hijos. ¿Firmes? Descansen.